otro día resumí en un vídeo los conceptos básicos para entender cómo una economía funciona, que son muy sencillos. Y alguien tildó lo que estaba yo diciendo como liberal. Bueno, tengo que hacer un vídeo aprovechando esa coyuntura para clarificar conceptos, porque la gente no tiene muy claro lo que es ser liberal. Ser liberal es ser progresista, es creer en la modernidad, en la que ahora conocemos como la era masónica, y sobre todo es desconocer que la izquierda es liberal en lo moral, y realmente es lo mismo, y a poco que ya uno comprenda lo que ha sucedido en la modernidad, se dará cuenta de que es el juego de los trileros que expliqué en otro vídeo, que por cierto ha tenido bastante éxito porque ahora está todo el mundo utilizando esa metáfora. Y es que básicamente desde la Revolución Francesa se establece esa falsa dualidad de la derecha y la izquierda, los jacobinos y los girondinos, la masonería escocesa y la inglesa, la con Dios y la sin Dios, y a partir de ahí se empiezan a mover las fichas del trilero, o sea, la bolita del trilero, cada vez más hacia lo que ahora sabemos que es la degeneración, que es decir, acabar con la presunción de inocencia, cortarle los cojones a los niños, con perdón, separar al hombre de la mujer, establecer la paranoia como norma. O sea, básicamente empieza la cosa con... Y esto es una cosa que lo podéis ver en todos los países hispanoamericanos, seguro, y os lo vuelvo a repetir, no conozco la historia de cada uno, pero será la misma porque es que es un modelo, es un patrón que se estableció, que es un juego, están jugando con nosotros. Primero, esto se ve bien en el tema en 100 años de soledad, de García Márquez, esa grandísima novela que por otra parte os tengo que decir, yo creo que forma parte de una ingeniería social, porque todo se envuelve en ese aura precioso desde el punto de vista literario, no se puede decir otra cosa, del realismo mágico, pero básicamente es que nadie entiende por qué es esa guerra de los buen día y ahora y otra vez. Pues esa guerra tiene una explicación, lo que pasa es que no nos la han querido dar, que es que todo se ha urdido en las logias masónicas. Y bueno, pues básicamente primero liberales, o sea, liberales contra conservadores, después liberales contra progresistas, después progresistas contra socialistas, contra comunistas, contra anarquistas, luego llega los ecologistas, el movimiento feminista, o sea, siempre hay otro movimiento que, como pasaba con ETA, acordaos, ETA militar, ETA político-militar, siempre lo van moviendo, o Al-Qaeda, el Estado Islámico, y yo que sé qué otro grupo se va creando, siempre lo van moviendo para un lado. Y de manera que ese juego les lleva a ellos a su objetivo final, ese juego del falso enfrentamiento entre la tesis y la antítesis. Bueno, la gente que tilda las medidas para volver a dar el poder al ser humano sobre su propia vida, sobre su economía, es comprensible que lo hagan porque su mente funciona desde el punto de vista de que no existe nada previo a la Revolución Francesa. Para ellos la vida, la civilización comienza ahí, ¿no? Entonces no saben que todas las ideas que instauró la Revolución Francesa como si fueran algo bueno venían del Imperio Español, comenzando por los derechos humanos, ya os explicaré cómo lo hicieron. Adam Smith y lo que llaman el liberalismo y todo esto vino de la escuela de Salamanca, de Azpilicueta, de Juan de Mariana. Todas las doctrinas, digamos, socialistas y todo esto, todo vino de la noción moral y ética que instauró el catolicismo español / imperio español a través de sus grandes pensadores de la escuela de Salamanca, que hoy se están recuperando y se están reivindicando, por ejemplo, con un grupo, un lobby como es el Club de los Viernes, pero muchos otros, ¿vale? Bueno, para vosotros los de izquierdas que os empezáis a enfadar conmigo, creo que no podréis negar que el capitalismo y el imperio anglosajón son todo uno. De hecho, a poco que miréis en la historia, os dais cuenta de que la caída del imperio español coincide con la sustitución por parte, salvo ese pequeño periodo del imperio francés con Napoleón, que realmente fue como una correa de transmisión, pues llega el imperio anglosajón con la era de la masonería. Esto está fuera de toda duda, y todo lo que contra lo que la izquierda quiere luchar en realidad es esa ética protestante, llamarlo ética entre muchísimas comillas, que básicamente es la no ética de los judíos, es decir, el éxito en la tierra a cualquier precio y la salvación solo con la fe, no a través de las obras. Eso fue la infiltración
judía dentro del cristianismo a través del protestantismo, que llevó a que dejara de ser un delito la usura. Ya os conté en el otro vídeo que se puede trazar, es que está clarísimo, la Revolución Francesa, conectarla con la instauración de la bolsa como el elemento fundamental de la economía que modifica a todos los demás, y ahora lo veremos con el ejemplo de Amazon, y por otro lado el tema de las patentes. Entonces, hoy día ya no se puede negar que el marxismo fue una cortina de humo. Fue una cortina de humo para esconder, y se coloca perfectamente, como dice en el sentido de la historia, si lo colocáis, lo que ahora sabemos sobre la instauración de los bancos centrales y del impuesto sobre la renta, fijaos, 1913-1917, la Revolución Rusa, si lo superponéis, encaja perfectamente en la llegada de Marx, 1848, 70, y el marxismo, para esconder lo que estaba realmente sucediendo, que era la pérdida de autonomía del ser humano, obligados a ir a las ciudades, porque ahí es donde está la tecnología. Esa tecnología que ya está centralizada, no está descentralizada gracias a las patentes, que evidentemente son otra manera de concebir el conocimiento diferente al catolicismo, a los monasterios, donde se daba ese conocimiento gratis. Eso es fundamental. Entonces, lo que decía de Amazon, hay un vídeo ahora de la 2 de Televisión Española, del canal temático, de la noche temática, que lo pondré el link, pero es posible que cuando vayáis a verlo ya no esté porque se queda una semana. Y ahí queda blanco sobre negro lo que ha hecho Amazon. Y lo que ha hecho Amazon es, la respuesta a Amazon es calcada a lo que fue el siglo XIX con la emergencia de los movimientos marxistas, comunistas, socialistas, que es una cortina de humo para esconder lo que está verdaderamente sucediendo. Amazon, como se demuestra en este vídeo, y como ya sabíamos algunos, pero ahora ya blanco sobre negro con lo que está sucediendo en la India, donde se está compitiendo una filial de Alibaba y otra empresa también de comercio electrónico creada por unos antiguos trabajadores de Amazon, en el cual, bueno, la estrategia de Amazon es muy clara. Tiene a los grandes lobbies financieros detrás, que en realidad son lo que son, o sea, son los que dirigen a Jeff Bezos, y que le ha dado un margen de 10 años para tener pérdidas, que es básicamente lo que hizo previamente para quedarse con el negocio de las ventas por internet, primero de los libros, ahora de la ropa, de los juguetes, de tantas cosas. Claro, cuando tú bajas, que es lo que puede estar pasando con Uber y con Cabify, cuando bajas el coste, o sea, el precio de venta por debajo del coste de fabricación, pues tienes la oportunidad de echar. ¿Quién va a aguantar eso? ¿Quién va a aguantar? ¿Qué pequeño comerciante va a aguantar eso? Pues claro, le echas del mercado. Les echas del mercado, te quedas en casi un monopolio, que es una de las cosas contra los que iba la escuela de Salamanca, de tal manera que esos trabajadores que antes te podían trabajar a través de sus negocios autónomamente, tienen que trabajar para Amazon. Una vez que los tienes ahí, que tienes el monopolio, les empiezas a pagar una mierda, con perdón. ¿Y qué pasa? Que los sindicatos, que son una pieza fundamental para todo este esquema, empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores frente a Amazon, y ahí se establece una batalla que beneficia a ambos, porque a Amazon le favorece, y eso es lo que pasó con los capitalistas en la época de los marxistas, les favorece esa lucha, esa falsa lucha con los sindicatos, les favorece en el sentido que les da legitimidad para que sea legítimo, valga la redundancia, el robo que previamente ha hecho al crear un monopolio y echar del mercado a los autónomos. Y eso básicamente es lo que ha sucedido, lo que sucedió a finales del siglo XIX, el principio del XX, con bueno, pues estas grandes compañías que se convierten en transnacionales y acaban comprando a todas sus competencias. Por ejemplo, miradlo en el ámbito de los hidrocarburos, del petróleo, y que establecen un precio único de tal manera que pueden controlar toda la economía. Yo creo que está bastante claro, o sea, el marxismo evidentemente fue una cortina de humo para que no se viera que es el banco, porque es que los marxistas no confunden perfectamente, o sea, confunden totalmente al empresario con el banquero, se creen que es lo mismo, y esa guerra de clases ahora se reproduce con la lucha, la guerra de sexos, que ha venido para esconder, evidentemente, el latrocinio mundial de la globalización, ¿no? Es perfectamente equiparable.
Bueno, por otro lado, la era moderna se caracteriza por la instauración del mal llamado derecho positivo, que hay que empezar a llamarle derecho del Estado o derecho estatal. ¿Qué es realmente el derecho positivo? El derecho positivo se instaura después de la Revolución Francesa, cuando llega la era de las constituciones. ¿Qué son las constituciones? Las constituciones son unos entes, en el peor sentido demoníaco de la palabra, que generan una realidad virtual en la cual hay un ente, un leviatán, que sin vida, es decir, sin vida, artificial en el sentido de que no es humano, que establece el ámbito de las libertades. De hecho, te dicen, no, es que tienes que agradecer la democracia y la Constitución porque te está dando la libertad. ¿Cuál es la diferencia respecto a la era del Imperio Español? Que esa libertad no te la está dando el Estado, porque no existía, entre otras cosas. Esa libertad es inherente al ser humano. Te la ha dado Dios. Cuando sustituyen a Dios por la ciencia, ojo, esa libertad te la dan, pero claro, cuando ya está consignada en una escritura, nunca mejor dicho, con la misma que te están dando esa libertad, te la pueden quitar. Porque ellos escriben las leyes y ellos, bueno, pues lo que pueden hacer es inventarse, a base de la manipulación de la opinión pública, supuestos artificiales que justifican quitarte esa libertad. Ejemplo, la libertad en Internet ahora con estos delitos de odio. Ejemplo, la presunción de inocencia con esta paranoia llamada violencia de género. Ejemplo, todos los impuestos que nos van a colocar con esta nueva paranoia del cambio climático. Eso se llama ingeniería social, eso se llama ingeniería del consentimiento. Y todo eso sucede en la época supuestamente de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que ya no hay igualdad ni ante la ley, porque el hombre es menos que la mujer, no hay libertad para expresarse, pues ya veréis toda la censura que va a ocurrir, y por cierto, si me quitan el canal de YouTube, me podéis encontrar en bitchute.com, y bueno, de fraternidad ni hablar, porque es un enfrentamiento de todos contra todos. Así pues, el conocimiento es fundamental para que haya libertad, y hay que volver a ese estadio, y es un poco lo que quiero reivindicar en este vídeo. Yo creo que ya hay bastantes personas que estáis quitando esa barrera de que en 1789 comenzó un mundo mejor y tal, y todo esto, que por cierto, está llegando a una gran contradicción en sí mismo, ¿no? Porque en estos momentos, ahora mismo en Madrid se está celebrando la llamada cumbre de cambio climatológico, y los progresistas son los que están diciendo que el progreso ha llevado al planeta a su autodestrucción. Esto es curioso porque no sé si os daréis cuenta, si no os dais cuenta, meditad en ello, porque esto es una gran contradicción. Si los progresistas mismos reconocen que el progreso ha llevado al planeta a su propia destrucción, es que no ha habido tal progreso. Con lo cual, pues la primera en la frente. Hay que reivindicar el Imperio Español. Seguramente estamos solo en los albores de la asunción de todo lo bueno que hubo y que realmente fue ahí. Esa búsqueda, ahí donde se perdió el ser humano, esa búsqueda que nosotros, bueno, los que nos hemos sentido ligados o identificados con el movimiento hippie, que nos fuimos, nos pasamos de largo, buscamos, huyendo del progreso, buscamos a las civilizaciones indígenas, y nosotros los españoles nos saltamos, españoles en el sentido amplio de la palabra, todos los que hablamos español de manera natural, en el sentido de que hemos mamado nuestras madres. Nos saltamos esto por culpa de la leyenda negra, y ahora cada vez queda más claro que todo lo malo que ha venido al planeta Tierra ha sucedido precisamente porque cayó el Imperio Español. Y hay que recordar que el Imperio Español cayó por las órdenes de piratería inglesas y holandesas. Ojo, ese sistema capitalista que realmente es el Imperio anglosajón, y los que estaban detrás, y los masones que lo han dirigido todo, se instaura gracias a el terrorismo, el latrocinio. Y bueno, para los que todavía tenéis algún tipo de mala conciencia o complejo de culpa por el hecho de ser español, hay que recordar, como digo, que ningún otro imperio
Y seguramente pocos gobiernos a lo largo de la historia han hecho un ejercicio de autocrítica tal como hizo el Imperio Español y que se plasmó en las leyes de Burgos y en la controversia de Valladolid sobre la cuestión indígena. Y de ahí nace el mismo concepto de los derechos del hombre que prácticamente copia o fusila la Revolución Francesa, que básicamente lo que han hecho ha sido coger todos los conceptos que el catolicismo y el Imperio Español habían levantado, conceptos morales, para apropiárselos de manera que puedan manipularlos a través de esas leyes supuestamente garantistas, pero que en realidad son una tomadura de pelo, que es el derecho positivo. Bueno, quería hacer un apunte final. Los que me sigáis desde hace bastante tiempo sabéis que si tengo una visión optimista de la realidad es porque voy viendo cómo hemos ido sacando verdades a la luz, y ese proceso mismo de sacar las verdades a la luz hace que veamos otras cosas más claras. Es como unas capas de cebolla que vas quitando y quitando hasta llegar al núcleo. Y mi teoría desde hace años viene siendo que este proceso de regeneración histórica a través del conocimiento libre de Internet, que por supuesto por eso quieren parar, va haciendo que podamos determinar en qué momento del camino nos hemos perdido. Y realmente hay que llegar a ese momento del camino para poder comenzar otra vez. Y todas las investigaciones que he llevado, y no solo yo, esto lo está viendo cada vez más gente, nos conducen a que el momento de la historia en el cual perdimos el camino es el Imperio Español. Por eso, este momento en el cual, gracias a gente como Patricio Lons, Pablo Victoria y tantos otros ahí en Hispanoamérica, y bueno, aquí en España, con todo el elenco intelectual de Gustavo Bueno y Roca Barea, este momento de reverdecimiento o de renacer del Imperio Español, tienen que pararlo, y por eso están reactivando el movimiento indigenista en Hispanoamérica. Lo veis, ¿no? Es precisamente porque al volver al Imperio Español se acabaría el capitalismo, porque fue el sistema que... Y bueno, aquí hay algo personal que os tengo que decir, que es... a ver cómo lo explico, es un poco complicado. Yo desde hace bastantes años, como un poco representante de este movimiento en lengua castellana, he tendido lazos con otros colegas míos a nivel mundial, como David Icke, como Alex Jones, como Thierry Meyssan, e incluso como Alain Soral. He conocido personalmente a 3 de ellos, salvo Alex Jones, aunque estuvo en Barcelona y no tuve la oportunidad de conocerle, pero vi que lo que quería es venir a imponer y no a escuchar, y la verdad es que pasé de él. Y bueno, no es que llegamos a intercambiar, fue a través de terceras personas, que quede claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que en todo momento he notado, porque sí que me he dirigido a Alex Jones a través de terceras personas y nunca he recibido contestación. Y la verdad es que con David Icke, aunque tuve una relación, el café que tomé con él y con otro amigo, cordial, pero no noté que tuviera ningún interés en lo que yo le pudiera contar. Y lo mismo con Thierry Meyssan y Alain Soral, que le conocí hace unos meses, igual. Yo la verdad es que en esos momentos, pues me lo he tomado como algo personal, pues que es a mí a quien no le ven una importancia. Pero con el paso de los meses, y sobre todo con el conocimiento de lo que supuso el Imperio Español, y poniéndolo en el contexto de que estamos hablando de un norteamericano, de un inglés y de unos franceses, entiendo que el desprecio que me hacen a mí como español y como colega que se está dedicando a estas cosas, y el hecho de que no puedan ver lo importante que fuera que nos uniéramos, me doy cuenta de que tiene un componente nacionalista, como lo queréis llamar. Y creo que ya me veis por dónde voy. Mi argumento es que, aunque David Icke sea un tío cojonudo, y Alex Jones también, y Alain Soral y Thierry Meyssan, en el fondo, al español se le desprecia porque sus imperios se han establecido a partir de lo que sus países hicieron a España, ilegítimamente, porque ha sido a base de atentados de bandera falsa y de piratería. Y aquí es importante porque
sin nosotros no va a haber otro mundo. Claro, llevamos esperando tanto tiempo del reseteo, ya me ha dado tanto tiempo a pensar por qué se está parando todo esto. Y al final he llegado a la conclusión, ¿sabéis de qué? Que el problema es que sin España eso no va a ser. Porque si tenemos en cuenta que hay que volver al estadio donde, si seguís esta teoría, si os parece razonable, si no, pues evidentemente no, pero si tenemos en cuenta que hay que volver a regenerar, digamos, la historia a partir del momento en el cual se desvió, es imprescindible que pasen por España. Y os voy a decir un detalle que algunos conocéis y muchos no, pero que el dinero, el oro del reseteo, en gran medida tiene que ver con España, porque está en Filipinas y fue un oro español que se llevó allí. Eso es una historia muy larga, pero bueno, uno de los que dicen que es el M1, es decir, el garante, la firma, el testaferro de ese oro, que va a validar el reseteo, dice ser descendiente de Fernando VII, y en los documentos, que yo he visto fotografías de todo esto, están en español y tienen que ver con la reina Isabel II. Isabel II es la inglesa. A ver, me estoy liando. La hija de María Luisa, bueno, Isabel II creo que es, sí. En fin, es imprescindible que España esté en esta pomada. Y os lo digo por la importancia de que nosotros, como españoles a un lado y al otro del Atlántico, e incluso con Filipinas, hay que recuperar Filipinas. Yo estoy viendo muchos vídeos últimamente en YouTube de los filipinos, los chavales filipinos que no conocen que la mitad, bueno, a lo mejor exagero, pero muchas de las palabras de su lengua, el tagalo, vienen del español. Han perdido la noción de que allí se estuvo hablando español durante 300 años. En definitiva, olvidaos de estos términos que nos han impuesto la Revolución Francesa. Hay que hablar con unos términos adecuados. El derecho positivo es el derecho estatal, lo correcto es el derecho natural, la era masónica hay que llamarla así y no era moderna, y bueno, echar por tierra todas estas, ¿cómo decirlo?, estos conceptos que nacen de la Revolución Francesa y que realmente son todo lo mismo: el liberalismo, el socialismo, el ecologismo, el marxismo, el anarquismo, el feminismo. Todos son conceptos e ideologías que ahora les llaman religiones políticas. El otro día lo dijo uno del Club de los Viernes, y me parece muy adecuado. Muy adecuado, y hay que tirar todo esto, y desde luego todo pasa por volver a colocar a Dios y en la vida, y a medio plazo hay algo que os parecerá una burrada, pero lo vienen diciendo los carlistas, que es renunciar a las constituciones. O sea, sustituirlo por el derecho de costumbre y por la noción de la moral, que desde luego sería un antídoto para todas estas sentencias aberrantes que estamos viviendo, como pues eso, que un señor encima extranjero pueda asesinar al español porque lleva unos tirantes de la bandera de España y encima le dejen libre. Toda esta locura de injusticia viene a través de esta manipulación de los conceptos. El sentido de la justicia, muy cerquita ya, el 13 de diciembre, viernes, en Madrid, en la Plaza de Benavente, tercer piso, entrada por carretas, 7:30 de la tarde. Ahí nos vemos. Así que, y si me cierran el canal, ya sabéis, en bitchute.com. Hasta otra.